Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, a la vez, complejo y absolutamente fascinante: los trastornos de la personalidad. Vamos a desgranar su arquitectura, a ver cómo se diagnostican y, sobre todo, a entender cómo ha ido cambiando la forma en que los vemos. Pero, antes de nada, vamos a pararnos un momento a pensar en esto. Nuestros rasgos, eso que nos hace ser quienes somos, son herramientas que nos ayudan a navegar por la vida o a veces se convierten en una especie de prisión que nos atrapa. Justo en esa pregunta está la clave de todo lo que vamos a ver. Esta es la ruta que vamos a seguir. Primero pondremos los cimientos. ¿Qué es la personalidad? Después veremos cuándo se cruza la línea hacia un trastorno. Analizaremos si es algo frecuente o no, hablaremos del estigma que lo rodea y terminaremos con un pequeño viaje por su historia. Vamos al lío. Venga, pues empezamos por el principio. Para poder hablar de trastornos, primero tenemos que entender bien qué es la personalidad. La mejor forma de visualizarla es como si fuera un edificio, una arquitectura psicológica que cada persona construye. El problema llega cuando esa arquitectura, en lugar de ser flexible, se deforma, se vuelve rígida. Imaginaos un rasgo como ser cauteloso. Es útil, ¿verdad? Pues cuando se vuelve extremadamente rígido, se convierte en una evitación que paraliza. La persona queda atrapada en unos patrones fijos que le impiden adaptarse y cambiar, incluso aunque le estén causando un dolor tremendo. Una de las mejores maneras de entender esto es con la metáfora del iceberg, que es muy potente. Lo que vemos por fuera, lo que se nota, las discusiones, los problemas con la gente, el malestar, es solo la punta. Pero la inmensa mole que lo sostiene todo está debajo del agua, invisible. Ahí están las creencias profundas, los modelos de apego de la infancia, las experiencias que nunca se procesaron. Todo eso es la base del problema. Y claro, esta estructura de iceberg explica dos fenómenos que son clave. Por un lado, la enorme resistencia al cambio. Un anímate o un no te lo tomes así no sirve de nada porque no llega a esa parte sumergida. Y por otro lado, un concepto importantísimo, la egosintonía. Esto significa que la persona no ve esos rasgos como un problema, sino como parte de su ser. El clásico es que yo soy así. Y claro, si lo vives como algo tuyo, ¿por qué ibas a buscar ayuda? Vale, entonces, ¿dónde está exactamente esa línea que separa un carácter, digamos, difícil de un verdadero trastorno? Bueno, pues para eso están los manuales diagnósticos, que intentan poner orden y objetividad. Vamos a ver qué nos dicen. Para que se pueda hacer un diagnóstico no vale con una opinión. Se tienen que cumplir sí o sí 5 condiciones fundamentales. Primero, tiene que ser un patrón persistente en el tiempo. Segundo, tiene que ser inflexible y generalizado, o sea que aparece en casi todas las áreas de la vida. Tercero, tiene que provocar un malestar importante o problemas serios de funcionamiento. Cuarto, debe ser estable y haber empezado como tarde en la adolescencia. Y quinto, y muy importante, no se puede explicar mejor por otro motivo, como el efecto de una droga o de otra enfermedad. Y ojo, porque ese primer punto, el del patrón persistente, tiene que afectar de forma notable al menos a 2 de estas 4 áreas vitales. La cognición, es decir, la forma de verse, de ver a los demás y de interpretar lo que pasa. La afectividad, o sea, las emociones, si son muy intensas, muy cambiantes. El funcionamiento interpersonal, cómo son sus relaciones con los demás. Y por último, el control de los impulsos. Bueno, ya tenemos más o menos claro el qué. Ahora vamos al cuántos. Y es que estamos hablando de algo raro, de casos aislados, pues vamos a ver las cifras, porque quizá nos llevamos una sorpresa. Quedaos con este dato. Se calcula que aproximadamente un 10% de la población adulta general cumple criterios para un trastorno de la personalidad. Esto es una barbaridad. Estamos hablando de que 1 de cada 10 personas con las que nos cruzamos podría tener un patrón de este tipo. Es un problema de salud pública de primer orden. Pero es que si miramos los datos por contextos, la cosa se dispara de una manera increíble. Si en la calle es un 10%, en las consultas de salud mental ya sube hasta el 40%. En los hospitales psiquiátricos, la mitad de los pacientes. Y atención a esto, en la población penitenciaria las cifras llegan hasta el 70%. Esto nos da una idea muy clara de la relación tan directa que hay entre estos trastornos y un deterioro muy grave en la vida de las personas. Y con esto llegamos a un punto que es, delicado pero absolutamente crucial. Tenemos que hablar del estigma, de la etiqueta. ¿Por qué hay pocos diagnósticos en salud mental que lleven una carga tan negativa como el de trastorno de la personalidad? Y lo más grave es que el estigma no solo está en la sociedad. A veces está en los propios profesionales sanitarios. Esa idea de que estos pacientes son muy difíciles, o peor aún, es que no quieren cambiar, tiene unas consecuencias terribles y directas en su atención. Se traduce en que se invierte menos esfuerzo en su terapia, se les culpa de sus síntomas como si fueran fallos morales y se les va derivando de un profesional a otro en un círculo vicioso.
Por eso mismo este mensaje hay que grabárselo a fuego. Recibir un diagnóstico de este tipo no puede ser una condena, todo lo contrario. Tiene que ser el mapa que nos dice por dónde hay que empezar a trabajar. Porque hoy la evidencia científica es clarísima. Con el tratamiento adecuado, el cambio no solo es posible, sino que es la norma. Ya para ir terminando, es súper importante entender que lo que sabemos hoy sobre la personalidad no ha salido de la nada. Es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Hacer este pequeño viaje en el tiempo nos ayuda a comprender mejor el presente. Y es un viaje alucinante. Empezó ya en la antigua Grecia, donde ya se describían ciertos caracteres que eran problemáticos. Mucho después, en el siglo XIX, la psiquiatría empezó a diferenciarlos de otros problemas. Luego el psicoanálisis nos trajo la idea de la coraza del carácter. Pero el gran cambio fue en 1980, con el manual DSM-I3, que los convirtió en diagnósticos oficiales. Y ahora mismo estamos viviendo otra revolución, el paso a un modelo mucho más preciso y flexible. Y eso nos lleva al gran debate actual. Para que se entienda fácil, el modelo antiguo, el categorial, es como un interruptor de la luz. O está encendido o está apagado. O tienes el trastorno o no lo tienes. Es simple, sí, pero la realidad es mucho más compleja. El nuevo modelo, el dimensional, es como un regulador de intensidad. No pregunta si lo tienes o no, sino en qué grado te afectan ciertos rasgos. Es infinitamente más preciso, y toda la ciencia apunta en esa dirección. Y así cerramos el círculo volviendo a la pregunta inicial, pero con una nueva perspectiva. La gran cuestión es esta. ¿Queremos que los diagnósticos sean etiquetas que encasillan y estigmatizan? ¿O preferimos que sean mapas que nos guíen en el camino hacia el cambio y la recuperación? La respuesta que demos a esta pregunta lo cambia absolutamente todo. Ahí lo dejamos.